Ya, soberano Señor sacramentado, seguimos en este camino cuaresmal. Cuaresma siempre es un tiempo de oración especial, pues, y de profundizar en la palabra de Dios, que es lo que intentamos hacer cada jueves, contemplando las lecturas del domingo. Hoy vamos a fijarnos en la primera lectura, que es del libro de las Crónicas. Así es que es el libro de las Crónicas porque narra, es una crónica, ¿verdad?, de lo que vivió el pueblo de Israel. Así que pues vamos a rezar con ello, con esta crónica, con este comentario de cómo fue, ¿verdad?, el pueblo judío viviendo ciertas cosas. Os lo voy a ir leyendo por trozos, para ir meditando la evolución del pueblo de Israel en este pasaje. Pues empieza diciendo: en aquellos días, todos los jefes, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando las aberraciones de los pueblos y profanando el templo del Señor, que él había consagrado en Jerusalén. Fijaos cómo empieza, narrando cómo los sacerdotes, los encargados de cuidar el templo, estaban profanándolo, ¿no? Todos los jefes y el pueblo entero, la hecatombe del pueblo judío, y tu Señor lo viste con tus ojos, como ese pueblo que habías liberado, que por fin le habías dado un lugar donde poder rezar, pues cómo lo tratan, ¿no? Cómo lo desprecian, lo profanan. Pero es curioso cómo el texto nos indica un poco el origen, cómo puede ser que los creyentes se alejen tanto de su Dios. Pues lo dice con un verbo. En aquellos días, los sacerdotes multiplicaron sus infidelidades imitando las aberraciones de los pueblos. Imitando. Es decir, que el pueblo judío perdió su identidad, lo que les caracterizaba, porque quisieron parecerse a los demás pueblos. Y esto yo creo es algo pues muy importante que los cristianos tenemos que cuidar. Cuando miramos a los demás, a veces podemos desear ser como ellos, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes hay que desean ser como Taylor Swift, o que desean ser como algún futbolista famoso y se compra su camiseta, ¿verdad? Deseamos algo de los demás, parecernos en algo a los demás. Y es muy humano, no hay nada malo en ello. Pero eso yo te invito ahora delante del Señor, si dijese, si hubiese una persona o una cualidad de alguien que yo quisiese, ¿cuál sería? Y a lo mejor se te viene a la cabeza, yo qué sé, pues mi padre, ¿no? O se te viene a la cabeza un amigo tuyo súper listo, ¿verdad? Y ojalá yo fuese tan listo como esa persona, ¿no? Es bueno, ¿no? Oye, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Porque ya que estamos rezando, es bueno que eso que has descubierto de esa persona, delante de Dios te preguntes, ¿tiene algo que ver con tu fe? Eso que admiras de esa persona que te ha salido así sin querer, ¿no? Así espontáneamente. Pues muy importante. Porque si lo que he admirado no tiene nada que ver con la fe, pues entonces seré como este pueblo judío. Desearé imitar a los demás en sus cosas mundanas. Y por lo tanto, tarde o temprano, pues me convertiré yo también en alguien mundano, donde mi corazón, mis únicos deseos sean parecerme a los demás y no ser diferente, que es aquello a lo que nos invita el Señor. Por eso los santos son esas personas a las que desearíamos imitar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que a veces cuando pensamos en santos pensamos en seres de otra dimensión, ¿verdad? Como que de un cuento, gente que no ha existido, que es como un relato idealizado, ¿verdad? Y qué bueno es decir, no, Señor, yo en concreto de este santo quiero quedarme en esta virtud, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos en tiempo de Cuaresma, ¿no? Alberto Hurtado tenía un sacrificio que hacía en Cuaresma, para que lo hagáis los que queráis, que era que a la fruta le echaba sal. Es una tontería, ¿no? Pues a él eso le ayudaba a acercarse a Dios. Como veis, muy humano porque comía fruta, como nosotros, ¿verdad? Pues, Señor, que imitemos
lo bueno de los demás. Tú mismo, Señor, nos lo dices, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, imitarme, ojalá que lo de que deseemos sean las virtudes que el Señor tenía. Ojalá yo sea tan misericordioso como el Señor. Ojalá yo esté tan pendiente de los pecadores como el Señor estaba. Ojalá y que veas esas cosas que admiras de Jesús para intentar adquirirlas en tu vida. Bueno, pues así estaba el pueblo judío. Vamos a ver qué nos sigue diciendo el libro de las Crónicas. Dice, el Señor Dios de sus padres les enviaba mensajeros a diario, porque sentía lástima de su pueblo y de su morada. Pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, se reían de sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del Señor se encendió irremediablemente contra su pueblo. Fijaos, el Señor ve todo esto, ¿y cuál es tu reacción, Señor? Pues en vez de la de San Juan, ¿no? Que caiga fuego sobre esta ciudad, en vez de eso, dice, oye, vamos a salvarla. Dice que mandó mensajeros a diario, porque sentía lástima de su pueblo. No sentía ira ni venganza, sino que sentía lástima por ver cómo se estaban perdiendo, cómo el gran tesoro que tenían, que era la fe, la estaban desperdiciando. Por eso es curioso, ¿no? Cómo el Señor nos cuida incluso en nuestras infidelidades. Cómo el Señor nunca nos abandona. Y por eso qué importante es, pues nosotros, que somos pecadores, es decir, somos infieles, pues qué bueno es desear que el Señor nos pueda ayudar, ¿no? Dejarnos ayudar, porque a diario el Señor, a todos los que estamos aquí, nos manda mensajeros, con distintos rostros, de distinta forma, pero nos los manda a diario. A veces, ¿verdad? Los que rezamos a diario, a veces es a través de una palabra del Evangelio, que dice, fíjate, esto es lo que hoy necesitaba escuchar, o esto da respuesta a las dudas que tenía estos días, o las preocupaciones que tenía, ¿no? Pues eso es un mensaje divino, a través de ese libro, ¿no? A veces a través de las palabras del sacerdote cuando predicamos, ¿verdad? Cuando la gente dice, Padre, ¿cuánto me ayudó esas palabras que usted me ha dicho, ¿no? Eran para mí. Pues era el mensaje divino, a través del sacerdote, a través del consejo de un amigo, 1000 formas. Pero el Señor cada día a nosotros que somos pecadores nos manda un mensaje porque siente lástima de nosotros. ¿Lástima en qué sentido? Pues a este pueblo porque estaba perdido, y a nosotros pues lástima porque, ¿no? Como que dice, venga, que puedes dar mucho más, ¿no? Venga, que el reino de los cielos está ahí, a por él, ¿no? Desea ardientemente que lo alcancemos. Por eso, la Cuaresma es un tiempo de crecer, es decir, de escuchar estos mensajes divinos para poder crecer. Y por eso qué importante es hacer oración, hacer silencio interior, como desear escuchar lo que Dios me quiere decir. Porque quizá no estamos como este pueblo, profanando el templo del Señor, quizá no estamos tan mal, ¿no? Pero es que quizá podemos estar mucho mejor de lo que estamos ahora, y somos incapaces de verlo. Y por eso el Señor te va a cuidar. El Señor va a poner todos los medios para que te enteres, ¿no? Para que puedas crecer. ¿Qué más nos dice el libro de Crónicas? Dice, incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, incendiaron todos sus palacios y destrozaron todos los objetos valiosos. Deportó a Babilonia a todos los que habían escapado de la espada. Fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el advenimiento del reino persa. Hasta aquí. Pues, fijaos, ¿no? El Señor hace todo lo que puede por su pueblo, y viendo que no reaccionan, que no cambian, ¿qué hace? Pues toma medidas mayores, ¿no? Y decide quitarles sus grandes tesoros, sus grandes seguridades.
les quita el templo, se incendió el templo. Les quita sus casas, se incendiaron todas las casas, con sus palacios, sus objetos valiosos, sus recuerdos. Y no solo eso, perdieron su patria, fueron deportados a Babilonia. No solo eso, perdieron su persona misma, se volvieron esclavos, ¿no? Es decir, que bajo capa de una gran desgracia, como puede ser esta, está la mano de Dios, que sigue luchando por su pueblo, pero de un modo muy ambiguo, muy antinatural, por así decirlo, pero es muy de medidas de emergencia. El pueblo no se entera, voy a usar el recurso de la cruz, a ver si así recapacitan, ¿no? Y con el Señor, con nosotros, hace lo mismo, ¿verdad? La misma pedagogía que tuvo con el pueblo de Israel la hace con nosotros. Dios nos da mensajes, nos ayuda, y de repente hay momentos donde nos viene una cruz que no nos esperábamos. Puede ser todas estas cosas, cualquiera de las que hemos leído, ¿no? Cualquier seguridad que tenemos, ¿no? La pérdida de un ser querido, la pérdida de la salud, la pérdida de cualquier seguridad, la pérdida económica, la pérdida de un trabajo, cualquier cosa, ¿no? Que podamos perder, pues a veces es la cruz que Dios nos manda. Y cuando la recibimos, ¿cómo reaccionamos a veces? Enfadándonos con el Señor, ¿no? Señor, ¿por qué me haces esto? ¿No? Este pueblo judío seguro que lo diría, ¿no? Oye, Señor, ¿pero por qué nos tratas así? Nosotros que decimos que tú eres nuestro Dios, ¿por qué así nadie va a querer seguirte? Y sin embargo, la purificación llegó gracias a esa cruz. El pueblo judío necesitó ese tiempo de Babilonia para descubrir lo mucho que Dios le amaba. Es decir, como dice la anécdota esa o el chiste, como se decía, ¿no? Eres tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que te queda es Dios, ¿no? Y es verdad. Ojalá ocurra esto en nuestra vida, ¿no? Que perdamos tantas seguridades, tanto control de nuestra vida, que la única certeza que tengamos es que Dios me quiere. Ojalá. ¿Verdad? Por eso Cuaresma siempre es un tiempo como de hacer penitencia para buscar esto, como diciendo, Señor, no es necesario que me eches del trabajo, que yo por mí mismo voy a tomármelo muy en serio, ¿no? No es necesario que me mandes desgracias, que yo, a través de la penitencia, de la mortificación, quiero entender tu mensaje, quiero purificarme, quiero vaciarme de mis comodidades, de mis caprichos, de todo lo que llena mi corazón, para poder así comprender lo grande, lo afortunado que soy al tenerte, ¿no? Esto es como los niños pequeños, ¿verdad? Que picotean, ¿no? Comen una chuche, comen no sé qué, y entonces llega la gran comida y no tienen hambre, ¿no? Pues Cuaresma es un tiempo de decir, fuera chuches, para que aprecies la comida que te voy a poner, ¿no? Yo acuerdo un campamento más divertido con niños pequeños que les pusieron a comer sopa de tomate solamente, ¿no? Entonces llegó la cena y había pescado y se lo comieron todo el pescado, ¿no? Y la cocinera dijo, ay, fíjate qué niños más buenos, que es que se comen todo lo que le ponemos. Y yo, no, es que estaban hambrientos, es que hay que darles más comida, ¿no? Pues esto es lo que quiere el Señor en la Cuaresma, ¿verdad? Oye, únete a la cruz para purificarte, para descubrir que es que ya tienes todos los tesoros del mundo, para preguntar, ¿por qué voy triste por la vida a veces? Si es que lo tengo todo. Pues Cuaresma es tiempo para esto, ¿verdad? Para esto que el pueblo judío vivió, vivirlo nosotros durante este tiempo, para ya purificarnos. Y fijaos cómo termina este texto, porque si fuese solo hasta aquí, uno diría, qué horror, ¿verdad? Yo no quiero ser judío, porque si Dios trata así a su pueblo, qué horror. Pero fijaos cómo termina. Después de unos años de destierro en Babilonia, dice, en el año 1 de Ciro, rey de Persia, para cumplir lo que había dicho Dios por medio de Jeremías, el Señor movió a Ciro, rey de Persia, a promulgar la palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente. Así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra.
Él me ha encargado construirle un templo de Jerusalén de Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a ese pueblo puede volver, que el Señor su Dios esté con él. Es decir, ¿qué ocurre años después? Que de repente aparece un señor, un rey de Persia, que dice: Dios es lo más importante otra vez en el imperio. Así que vamos a volver a construir un templo, vamos, los que estáis esclavos, volved a vuestra tierra. Y uno se pregunta y dice, estos judíos, cuando oyeron esto que decía el rey de Persia, seguramente llorarían, diciendo, no puede ser lo que estoy oyendo. Qué alegría más grande volver a mi tierra. Qué alegría más grande poder tener otra vez un templo donde alabar a Dios. Y es donde uno se pregunta, ¿no? Y dice, fíjate, estos judíos, cómo empieza el pasaje y cómo termina el pasaje. El pasaje empieza diciendo que entraban en el templo profanándolo, tratándolo con desprecio, y en cambio, ¿cómo termina el pasaje? Diciendo, vuelven alegres, ilusionados por poder ofrecer otra vez en el templo sacrificios a Dios. ¿Cómo puede ocurrir esta conversión? Gracias a la cruz, ¿verdad? Por eso, la resurrección, ¿verdad? Viene después de la cruz, de la muerte, ¿no? La resurrección es la que nos permite vivir todo con una alegría nueva, ¿no? Como dice el libro del Apocalipsis, ¿no? Yo hago nuevas todas las cosas. Significa esto, que lo que ya tengo, cuando miro a Dios, descubro la novedad de lo que ya tenía, ¿no? La novedad de tener al marido que tengo, a la mujer que tengo, la novedad de tener a los amigos tan buenos que tengo, la novedad de decir qué parroquia más buena tengo donde puedo vivir mi fe, la novedad de, yo qué sé, decir, oye, qué alegría vivir en España, ¿no? Hay gente que está ya escandalizada con todo. Qué alegría, Señor, al mirarte a ti, qué lujo tengo. Por eso, qué importante, ¿no? El final del pasaje, yo diría. Cómo cambia todo, el modo en que entran en el templo años después. Pues esto es lo que la Iglesia nos pide que hagamos en la Cuaresma. Purificarnos. ¿Purificarnos para qué? Para ilusionarnos con lo que nos tiene que ilusionar. Para poder darnos cuenta que lo que nos hace diferentes del resto de los pueblos es realmente lo que nos llena de alegría. Pues vamos a seguir ya en silencio cada uno, rezando al Señor. Pues nada, si este pasaje te ha ayudado, estupendo. Y si no, pues háblale a solas con Dios, de la Cuaresma, de este tiempo de purificación, para que el Señor te dé luz, para ver en tu corazón qué es necesario quitar y vaciar para poder llenarlo de Dios.